Bienvenidos a la tercera temporada de La Vaca Esférica. ¿Que no nos conoces? Pues no sabes lo que te has perdido. Pero tienes remedio. Empieza por el primer episodio y no podrás desengancharte. ¿Que de qué va? De lo que nos da la gana. De física, de cine, de las bacterias de tu intestino o de tu jefe, el psicópata. Pero no te lleves a engaño. Básicamente somos como una buena juerga flamenca. Nos juntamos y a improvisar. Bueno, algunos improvisan más que otros. Y cuando se nos va la olla, alguien nos trae de vuelta. Ah, y si no conoces a Lacatos, ya estás tardando. En resumen, este es un podcast de culto y completamente sobrevalorado. Así que ya sabes, olvida la partitura y no pierdas el compás. Desde que era muy joven siempre percibí que había una especie de brecha entre la música clásica y la música moderna. Y yo sentía que era lo mismo, yo no sentía ningún tipo de diferenciación, precisamente porque me crié en un ambiente de música popular, de música de rock and roll, al mismo tiempo que tocaba Beethoven y Mozart. Y con este disco he intentado romper esa brecha o intentar que esa separación no existiera, creando una estética a la que yo llamo transmoderna, porque precisamente atraviesa la modernidad, no renunciando a nada de lo anterior. Y sobre todo espero que el mensaje llegue y que la transmodernidad se convierta en una referencia a la hora de querer etiquetar la música de nuestro tiempo. Pues yo creo que todos pensamos un poco lo mismo, ¿no? Esto de la música no tiene fronteras, esa separación, ¿no? De clásica, moderna. Bueno, luego está el reggaetón, pero eso es otra la pelea. Bueno, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sobre el reggaetón? Sí, totalmente. Bueno, pues el reggaetón bueno, al final yo creo que son modas y la verdad es que tiene su público que es millonario, ¿no? Y a ver, yo no quiero polemizar aquí, evidentemente, sobre... ¿Cómo que no? Bueno, ya bueno, lo me José, parece tú que aquí tranquilo en que lo este hace podcast José. precisamente se habla sin pelos en la lengua, ¿no? Exacto. Fíjate que hablando de esto de que comentabas antes, ¿no? Pues que al final la música es música. Hay una artista que ahora está muy de moda, que es Rosalía, que además ella empezó en el flamenco, pero luego, claro, ya vio que tenía que hacerse viral, de hacerse famosa y fue lista. Digo, me voy a juntar con la gente del reggaetón. Bueno, fue lista y sabe mucha música, por lo que Sí, yo sé. sí, es una artista, sea, que es una artista integral, Claro. Y tiene buena formación y bueno, el mundo del flamenco pues realmente tienes que tener un buen bagaje. Bueno, pero también es verdad que en el mundo del flamenco hay gente que sin formación musical tienen como instinto. O sea, por ejemplo, Alma, me acuerdo de Paco de Lucía. Paco de Lucía, él no sabía música. O sea, no sabía leer una partitura, no entendía lo que eran los acordes, y sin embargo tocaba, vamos. Sí, cuenta Paco de Lucía cuando le llamaron para tocar con Chicorea. Exacto. Cuenta, ¿no? Claro, se miraba y dice, ¿este tío qué hace? Claro. Dice que le dolía la espalda, está tan Sí. concentrado. Y entonces Rosalía, lo que estaba diciendo, pues al final ella ha sabido aglutinar. Por eso yo digo que Rosalía es una artista transmoderna, Sí. porque está atravesando y no está renunciando y está bebiendo de muchas fuentes, ¿no? Así que, bueno, pues al final pues se trata de que la gente escuche música, que luego una cosa te lleva a la otra. Yo creo que al final pues siempre la juventud pues le gusta determinada. Nosotros en nuestra época pues a lo mejor también escuchamos determinado tipo de música que hoy en día, pero ¿cómo yo podía escuchar esto, no? O sea, A mí me gustan los Sex Pistols. O sea, Sí. ¿Te gustaban los Sex Pistols? A mí también. Bueno, sí. A mí me gustaba más The Clash. O sea, yo creo que The Clash realmente eran buenos. Los Sex Pistols eran provocadores. eran ¿no? provocadores. Los Sex Pistols tienen un disco y es un discazo y ya está. Sí. Y ya está. Pero The Clash eran realmente Es buenos. que sacaron, no sacaron más. O sea, que... A mí me gustaba Siniestro también, pero bueno. A mí también me gustaba, pero claro, por el cachondo. por la gamberrada. un la respeto. gamberrada. Pero aún así, Tito, o sea, si tú le preguntas a una persona, bueno, pues de la calle que escucha música por afición,
la gente sí que tiende, ¿no?, a decir, bueno, esto es clásico. Te preguntan, ¿pero esto qué es, clásico o moderno? Sí. Entonces, ¿hay algún tipo de, no sé, de intuición de que sí que existe esa división? Cuando aquí, bueno, siempre uno puede verlo más como un continuo. Está la música de las bandas sonoras, por ejemplo, que muchas veces nos acerca a eso y nos recuerda. Entonces, ¿de dónde crees que viene esa intuición de la separación? La música sinfónica, instrumental, acústica, ¿no? Al final, la orquesta sinfónica pues tiene un sonido muy característico y el oído humano pues hace esa diferenciación entre la música amplificada o no amplificada. Claro, yo lo veo así de simple. Yo creo que sí, tiene que ver mucho con los instrumentos. O sea, la formación que tienes, los tipos de instrumentos que utilizas. ¿Hay algo de elitismo también? O sea, que culturalmente ha habido una separación un poco elitista. Mira, yo por ejemplo, pienso en John Williams. Si tú piensas en la música de John Williams, si no sabes que es música de una película de estas que tiene, tú dices, esto es Mahler. Sí. O sea, es Mahler. Stravinsky Además, a veces, él ¿no? mismo lo dice, ¿no? Sí, O Stravinsky, Strauss, sí, ¿no? sí, Él sí. lo dice, ¿no? Además, él lo dice muchas veces, ¿no? Dice, yo no soy nadie, ¿no? Si yo soy lo que soy gracias a toda esta gente, ¿no? Entonces, al final se trata de un compositor como él, ¿no? Está cogiendo, de hecho, yo estoy convencido de que en su estudio donde compone, o donde, bueno, sí, ahora ya está muy mayor, ¿no? Tiene cerca de 90 años, ¿no? ¿90? Sí, Yo o creo por que ahí. lleva ya, O sea, lleva ahora John ya Williams, unas cuantas pelis que... o sea, ahora John Williams ya no es como antes, que él sí que hacía toda la orquestación pues es hacer toda la división de instrumentos, él tiene un equipo, John Williams es empresa, Ahora es un entonces él branding. se va al piano, hace su melodía bonita O y Taylor luego, Swift. y luego viene su equipo de orquestación y le hace toda porque ya conoce evidentemente su forma de componer, ¿no? Entonces yo creo que es lo que me preguntabas, ¿no? Yo creo que al final es una cuestión de música amplificada o no amplificada, ¿no? Evidentemente, bueno, está dentro de la música popular, el tema acústico, que eso es, podemos hablar más del folk, por ejemplo, ¿no? Pero la música clásica es que está muy clara la cuestión acústica de lo que es el cuerpo de la orquesta sinfónica, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del asunto. Sí, ahí es donde se mezclan, ¿no? Me estaba viniendo a la mente ahora lo que hizo Freddie Mercury con Montserrat Caballé, ¿no? Que hizo una serie claro, no sé, no lo había pensado antes, pero ahí tienes la orquesta sinfónica, parece que sea música, con todos los peros que le puedas poner, ¿no? Que sea música actual, es una música cantada que tira hacia el pop, pero... Bueno, Alan Parsons, el primer disco de Alan Parsons. Alan Parsons también, sí. Bueno, Yo creo que sí podremos encontrar muchos Que ejemplos. Alan Parsons, hay mogollón, no sé si sabéis que Alan Parsons fue el... ¿habéis visto el documental de Get Back de Peter Jackson? Sí. Sí. Pues Alan Parsons era un técnico en el año 69 en los estudios, bueno, en Apple Studios, que fueron los estudios que montaron los Beatles. Sí. Cuando se murió Abraham Epstein, que dijeron, ¿qué hacemos? Nos convertimos en empresarios y montamos nuestro estudio. Pues él estaba ahí, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como Sí, como sí, este ese hombre- fue el técnico, el ingeniero de sonido de Pink Pink Floyd, Floyd, ¿no? sí, sí. En La cara oculta de la luna. Eso es un tema que a mí me apasiona. Me acabo de leer ahora un libro que, bueno, ya tiene unos años, que lo escribe Geoff Emerick. Geoff Emerick era el ingeniero, bueno, todos conocemos a George Martin, ¿no? Sí. Que era el productor. Pero el ingeniero no era George Martin, el ingeniero era Geoff Emerick. Que bueno. Ese libro os lo recomiendo. Vale. Yo he leído mucho de él, porque yo tuve mi momento Beatles y Sí, un sí. poco así intenso. Y estaba un poco hasta las narices de los Beatles, pero también aprendió de ellos. O sea que le llevaron a un límite con sus cuñadeces, digamos, de Beatles. Claro, porque al final los Beatles tenían su intuición, él cuenta, ¿no? Claro, John Lennon me venía a mí que quiero que me hagas no sé cuánto, no sé qué. Y él miraba, pero ¿qué me estás contando? Bueno, por cierto, llevamos aquí un rato charlando y no hemos presentado. Hola, Tito. Hola, Mario. ¿Qué tal? Tenemos aquí a Tito García González, que es un músico y lo más importante, un amigo. Y bueno, ha sacado un disco hace poco que ha grabado en los estudios Abbey Road. Y como llevamos mucho tiempo, que si café sí, café no con lo que seguimos, digo, tenemos la excusa perfecta, que es el podcast. Así que le hemos metido aquí y no sé dónde se ha metido. Pero bueno, bienvenido. Muchas gracias. Estamos encantados. Tenemos muchísimas preguntas para ti, muchísimas ganas de charlar contigo. Y vamos a empezar primero con el lado friki, ¿no? ¿Qué se siente en Abbey Road? ¿Hay algo en el ambiente? Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Yo quería saber eso. ¿Hay algo Se en el respira ambiente Beatles. o lo llevas tú, digamos, lo llevas tú puesto? Mira, hay una cosa que es muy curiosa de los estudios. Los estudios son patrimonio de no sé si de Inglaterra, de Londres, o está tal cual. O sea, tú entras allí... No se puede tocar nada. No, pero es que es muy cutre. Ya, imagino, como todo lo inglés. Por otra parte. Además de la moqueta. Es como la seña inglesa, ¿no? La moqueta O sea, del baño. Claro, tiene moqueta en el baño. No, porque no, sería- o sea, allí, el estudio 2, que es donde grabé yo mi disco, tienen en las paredes tienen como una especie de aislantes que están llenos de roña, pero es que no se pueden ni tocar. ¿Qué inglés El es parqué
es que no se puede acuchillar. Que es muy bonito, por cierto. Sí, sí, pero el de- parque está viejuno, o sea, es Ya. una cosa que dices, pero a ver, que... Hostia, es que además son años, ¿eh? No, claro, y luego, y claro, estábamos allí, es como que, además luego cuando ya pues haces toda la cuestión burocrática con los estudios, porque además Abbey Road Studios pertenece a Universal, son unos estudios que antiguamente eran de EMI, de la Ya, casa sí, discográfica, pero ya con todo el tema de los Beatles, pues ya consiguieron, les llevó a que fueran ya estudios independientes, es una empresa, pero ahora pertenece a Universal, ¿no? Entonces todos los contratos los haces con Universal, o sea, estás firmando con Universal. Y claro, lo primero que te dicen, tienes que pagar un seguro por si acaso Te cargas el parque. se cae una... Porque además estamos haciendo un documental de Por toda si esa limpias. grabación. Por si se cae y se queda ahí un bollo. Y dices, ¿por qué me estás contando? Así todo, pero con todo, que es una barbaridad. Y luego entras allí y ves que eso es una nave industrial cutre, fea, pero que suena como Los Ángeles. Ya. Que es lo que es una O auténtica... sea, la acústica es muy buena. La acústica, aparte que tiene muy buenos instrumentos, bueno, incluso tienen allí los pianos de los Beatles, que yo he grabado también. Algunos de los temas, bueno, es una pieza que va a ir en el documental, donde yo canto además, ese lo grabé con el piano de los Beatles, donde grabaron Lady y Madonna, donde grabaron... bueno. Entonces yo, lo que me preguntabas, o sea, yo he tocado el ADN de Claro, como John no te Lennon. De John Lennon. Como lo limpian, claro, ahí estará. Está ahí todo tal cual, ¿no? Mi productor, Javier Monteverde, que es Tenemos que se lavará las manos después de mirar. él es muy Beatle también, es un gran productor. Y claro, estábamos allí, ¿no? Y es que es una pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, lo ves todo tan vintage, ¿no? Y, o sea, casi te imaginas que van a aparecer por ahí vestidos cuando iban con Sgt. Pepper. Sí. Que van a aparecer los cuatro. Y Con la estás casaca, esperando ahí las charreteras. que incluso aparezca Paul McCartney, que de hecho Paul McCartney vive muy cerca. Él aparece por allí. Y nosotros preguntamos y claro, nos gustaría verle. Claro, es que no se puede, pero igual viene. Tiene revisión de próstata. No, pero es que él va por allí, le Sí, sí. gusta meterse a las A sesiones. cotillar, ¿no? Sí, le interesa, siempre ha sido así. Paul McCartney siempre ha sido un músico que, así como John Lennon, George Harrison eran más para ellos, Introvertido, ¿no? sí. Paul McCartney siempre se ha interesado mucho por todo. De hecho, tú pues analizas un poco su carrera y ves cómo él se ha ido transformando, ha ido reinventándose desde que empezó con los Beatles prácticamente, ves su evolución con Wings, luego él como artista independiente ya, y es una auténtica barbaridad, súper dotado, ¿no? Sí, es una bestia musical. Sí, sí. Entonces es curioso, ¿no? Todo esto... Sobre todo porque además empezó de muy abajo. O sea, sabían muy poco los Beatles al Sí, principio. sabía ¿no? muy poco. Me acuerdo en algún documental que he visto yo, decían que se desplazaban a la ciudad, no sé qué, porque habían oído que fulanito tocaba un acorde especial, no sé, para que se lo explicara. Claro, pensad que allí en Liverpool, Liverpool es una ciudad que tiene el puerto, entonces realmente la música que llegaba a Liverpool era por los marineros que se traían los discos y llegaba un poquito ahí a la juventud, ¿no? Pues que el Liverpool de los años 60 debía ser un sitio... Claro, O sea, un sitio que se llama Piscina de Hígados. a ver, no lo había pensado. Pues, Sí, Yo pues... estuve hace 10 años y me pareció cutrísimo. sí, yo también. Sí. Yo también. Pues lo han conservado. Sí, sí, como Pues en el estudios. Liverpool, yo la primera vez que fui con el colegio, hicimos un intercambio con un colegio inglés que, bueno, venía el inglés a nuestra casa, nosotros, y entonces una excursión ¿Un era inglés de Liverpool tuvisteis en casa? No, era de Manchester, pero la excursión Es igual. Hablaba igual de mal. ¿Lo entendíais Sí, o no? claro. ¿Hablaba inglés? horrible. O sea, era horrible, ¿no? Entonces, yo tenía 13 años o por ahí. Pero me acuerdo que fuimos a ver The Cavern, que estaba cerrada, pero claro, yo ya entonces escuchaba Beatles porque en mi casa, Claro, sí, sí. por mis padres y todo, ¿no? ¿Tus padres eran fan de los Sí, sí, sí. De hecho, mi padre que fue a Londres, teniendo yo 5 o 6 años, se trajo unas cintas de los Beatles. Y yo escuchaba, yo sacaba las canciones ya, Ya. de oído y eso sí. O sea, y entonces allí fue En cuando... el Casio de... En el Casio, correcto, ¿no? Sí, que luego hacía mis experimentos. El PT5. Y luego luego él compró un equipo que tiene doble platina, yo empezaba a hacer ya mis cosas, que me grababa encima, hacía las dobles voces y bueno, en fin, estas cosas. Mira, ¿no? hemos empezado Michael igual, Field. lo que pasa es que yo acabé en la física. Sí, bueno, no, sí. También tenía un Casio. De hecho, mi hermano él es ingeniero industrial, es profesor también, pero él empezó conmigo. Él vino a Abbey Road. Toca en una pieza, ¿no? La sí, guitarra. en el documental hay esta pieza que hemos grabado que está dedicada a John, Paul, Ringo y George. Se titula En el camino de la abadía y mi hermano toca la guitarra, ¿no?
Y los dos tuvimos, pues él es 2 años mayor que yo y en el instituto pues tuvimos una banda, yo tocaba la batería, él la guitarra, o sea que realmente siempre hemos tenido y bueno, seguimos, bueno, cuando él estaba allí, estaba, o sea, más emocionado que yo, ¿no? Porque además yo ya había ido en agosto para probar los pianos, me dejaron ir. Y claro, empezó a aparecer allí y claro, se fue a una esquina y empezó a tocar Blackbird, donde la grabó Paul McCartney. Claro, El eso fantasma. todo. Poseído por el espíritu. Poseído por el espíritu. Bueno, por el espíritu, por el espíritu y por la magia, ¿no? Es que al Y final, por la roña. sí, por la roña de las paredes, ¿no? Entonces lo que estaba contando, en Liverpool yo me compré mi primer CD de música, fue Sgt. Peppers, que ya lo habían sacado en CD, y además el Sgt. Peppers, no sé si... Bueno, las mezclas de esta época de los Beatles eran unas mezclas muy curiosas porque estaba grabado en un estéreo muy raro que tú, en el propio equipo de música, tú podías separar las voces de los instrumentos. Era una especie de surround curioso. Y yo recuerdo que a mí me llamó la atención que yo me acuerdo del ecualizador, que yo bajaba unos y solo se escuchaba la voz. Y luego bajaba la voz y solo escuchaba los instrumentos. O sea, que se Estaba podía ecualizar absolutamente superbién. separado. Sí. Ya no se hace así, ahora todo se concentra más, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo de estar... Pues una cosa que ¿esto qué es, no? Y escuchaba muy bien porque era CD ya, ¿no? Sí, pero a mí, fíjate, los primeros CDs de los Beatles no me sonaban bien. Yo creo que no remasterizaron, o sea, no masterizaron bien el CD. Yo no me acuerdo, o sea, no tengo yo la... tendría que escucharlo ya ahora, ¿no? Sí, Yo sí. claro, No tenías el oído entrenado. Claro, porque además nosotros no teníamos discos de vinilo. Yo escuchaba los Beatles por las cintas que se trajo mi padre, pero que a su vez copió de un amigo suyo. Claro. O sea, eran cintas copiadas de cintas. Eran cintas copiadas de, no sé si de cintas o de vinilos. Entonces, claro, tú imagínate, y de repente te pones el CD y se escucha eso. Claro, eso era claro. Huevo Era frito. Sí, ¿no? sí. Yo recuerdo esa experiencia también. Sí. Oye, Así, una pregunta, Tito. ¿Y por qué elegisteis Abbey Road? O sea, ¿por la parte, digamos, emocional o también el audio, el sonido, la acústica es súper buena? Por las dos cosas. Sí. Evidentemente hay una parte, pues eso, como estábamos contando, La parte friki, Sí. pero luego está la parte técnica, porque es verdad que en Abbey Road... Es que tú piensas que en Abbey Road están los mejores equipos de grabación del mundo. Yeah. O sea, allí hay equipos que no hay en ninguna parte. La Orquesta Sinfónica de Londres graba las bandas sonoras de las superproducciones de Hollywood que podían grabarlas allí perfectamente en Estados Unidos. Ajá. Y las graban O sea, en ¿y Abbey por qué hacen toda la parafernalia? O sea, ¿por qué van allí? Porque allí están los mejores ingenieros del mundo, Ya. porque están los mejores equipos. Mi productor, que es ingeniero también, me decía, es que aquí tienen micrófonos que ya ni se fabrican. De condensador. Sí, que ahí yo tenía 7 micrófonos, que claro, yo de repente llegué y dije, madre mía, vamos a meter esto que es lo que es. Se te va a 7 escuchar parpadeando, ¿no? No, es que era muy... Claro, eso hay que tener mucha experiencia. O sea, si me dicen que voy a grabar un disco allí con 25 años, yo me voy de allí, o sea, porque es que al final... De hecho, las sensaciones... La bruma, ¿no? No, claro. Además, estás tú Te solo. quedas sin voz. Estás tú solo en el estudio. Entonces, Ya. 7 micros para un pianista es muchísimo. O sea, había 2 micrófonos de ambiente, 2 Neumann de estos, que cuesta cada uno 50.000 euros. De esos tienen 15. Joder. ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? Luego, pues eso, los micrófonos que yo decía, es que yo hacía así se escuchaba. Pero mi productor decía, Tito, es que eso es lo que tiene que sonar. Claro, estamos acostumbrados ahora a la limpieza, Sí. a que todo. Y mi productor, que está muy puesto, decía, no, Claro. es que lo que tenemos que conseguir es el sonido Abbey Road. Claro. O sea, que suene todo, Sí, como sí, si sí. suena Tu respiración. cuando te rasca la oreja. Claro, No sí, pasa claro. nada. Y de hecho suenan cositas. Bueno, esto os voy a contar, no lo vais a creer. O sea, de repente Está estamos grabando, estamos ten cuidado. grabando y dices, claro, porque además allí tú estás grabando y tú tienes un altavoz donde tú te comunicas directamente con la mesa de controles. Está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, toma, take one. Además, había 2 ingenieros de allí que estaban con mi ingeniero. Mi ingeniero es de aquí de Madrid, ¿no? Pero luego allí tienen 2 ingenieros que están en la grabación también, ¿no? Entonces, lo primero que se decide es que hablemos todos en inglés, para que los ingenieros pues, no estén perdidos, ¿no? Estamos todos un equipo de personas y todos en inglés. Sí, Entonces, porque los ingleses no hablan otra cosa. Claro. Sí, claro. no hablan otra cosa. Algunos no hablan inglés, o sea, Entonces ya se decidió que era todo en inglés y entonces estábamos allí de repente. Wait a minute. Un sonido que no sabíamos qué era. Y seguimos, ¿eh? Oh, stop. Una mosca. Una gotera. Hostia, una mosca. Se estaba oyendo. Clic. Hostias.
una gotera. Claro, los ingenieros están... Claro, que Hiperventilando. No, claro, pero claro, es que justo fuimos en noviembre. Estaba lloviendo. Pero es como en casa de herrero, cuchillo de palo. Bro. ¿Cómo es posible que en Abbey Road, en el estudio 2, hay una gotera? Pues por eso decía que... Y todo eso, para mí, más estrés. Claro. Porque eso provocaba tener que parar. Sí, que tú estás ya enfocado, ¿no? No. Entonces, al final es que es muy estresante. Y yo me hice una preparación psicológica las semanas previas a lo Nadal. O sea, yo me hice hasta 5 simulacros en mi estudio aquí en Madrid. Joder. Incluso durmiendo poco adrede. Y estar 2 días grabando, pues eso, teníamos sesiones de 10 a 8, más a las 8, allí son muy sindicales. O sea, se les cae. O sea, la hora del lunch... Son 10 horas, ¿no? De la 8 de la nada, 2:30 Sí, o 2, no me 10 acuerdo, horas, 2, una hora para comer, y luego la segunda sesión hasta las 8, pero a las 8:00 Sharp. se acabó. Ya. Y todo eso yo lo sabía, y entonces me hice mis simulacros para... Joder, macho. Para ¿Cuántos días estuviste grabando? 2 días. 2 días. Todo eso en 2 días. Un montón de piezas, ¿no? ¿Cuántas son? 24 tracks. 24, ¿verdad? 24 tracks. Son casi 10 horas al día. Ya, pero... O sea, son 20 horas. Claro, pero... Es muy cansado. Sí, hay que estar muy preparado, entonces hay que ir muy sobrado. Pero eso, el corto tiempo, imagino que es porque es muy caro, ¿no? Grabar allí. Es caro, claro. Y habrá cola. Es caro. Hay que hacer el Nosotros tiempo de- nos dieron fecha para 1 año. Hostias, claro. Claro, pero 1 año, pero luego preparar la logística, porque al final es que fuimos un equipo de 8 personas. Bueno, el productor, luego es la productora que va a hacer el documental, que la está haciendo, que por cierto, si queréis venir, se va a hacer el documental, se va a proyectar en el pequeño teatro Adolfo Marsella de San Sebastián de los Reyes. Claro que queremos ir. pues sí, Yo- Bueno, yo- Al lado de ya os casa, adelanto, sí, sí. el día 23 de mayo toco el concierto completo en una sala que inauguro, que está muy cerquita de aquí, que bueno, ya existe la sala, pero se va a llamar a partir de mi concierto Sala Enrique García Asensio, que está en la Casa de Valencia de Madrid, que está en Pinto sí, Rosales. en Rosales, 58. sí. Me acuerdo de él. El día, yo también, ¿eh? el día 23 a Buena las batuta. 7, Oye, pues Todo nos lo- viene muy bien. Es verdad. cae en sábado. Sí, sí. O sea fenomenal. que después del concierto, por ahí hay terracitas y uno se puede ir a Pues ya tomar. nos vas a dar las coordenadas. Sí, 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 desde Sí, luego. sí, sí. Sí, sí. Bueno, sacaremos esto Antes. después, Ah, ¿no? claro. Después porque no Para que hay no vaya sitio, nadie. no vaya nadie. Es que si no, No lo pises. no pillamos sitio. Entonces, sí, pues no sé qué estaba diciendo, ya se me ha ido. Sí, exactamente. que mucha preparación muy Sí, especial. Sí, mucha preparación y al final, de repente, claro, cuando yo quedaba con mi hermano para preparar la canción, claro, mi hermano Javi toca muy bien la guitarra y sabe leer música, pero él no es guitarrista profesional. Entonces él no tiene, claro, tú le das una partitura de guitarra y dices, a ver, tío, que yo esto no tengo que estudiar y tranquilo. Entonces estuvimos preparando y mi parte de piano solo eran 103 páginas de música. Hostia. Que luego yo dije, pero voy a grabar yo todo esto, claro, de repente yo me empecé a poner muy nervioso porque era muchísimo todo escrito. Ya. Y es curioso porque en Abbey Road, además, allí lo habitual, allí se hacen grabaciones de música clásica, pero lo normal es música, pues allí graba Ed Sheeran, ahí graba Jacob Collier, ahí graba todos sus discos Amy Winehouse, o sea, la gente más top del mundo. Y nos resultó curioso que los ingenieros que estaban allí decían, jo, es que da gusto grabar música de verdad. No digo nada y lo digo todo. Toma. Pero claro, para mí era un halago, pero luego yo pensé, a ver, yo soy un pringaillo. Pero se referían a que estaba todo escrito en la partitura, porque Ya. al final los músicos son músicos. Ya. O sea, los ingenieros que hay en Abbey son todos músicos. Entonces, claro, ellos están allí acostumbrados a que vienen los grupetes, ahí en la pachanguilla, que son, yo qué sé, Oasis ha grabado todos sus discos en Abbey Road. Ya. Oasis, pues claro, imagínate. Se saben 3 acordes. las Entonces saca al, mucho final, juego, ¿no? entonces al final ves que todo está en la partitura y es como todo súper organizado. O sea, es un trabajo muy minucioso y eso a ellos les gustaba. Entonces estaba todo, claro, música todo de muy verdad. limpio, todo muy así, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te lleva a componer este disco? A ver, es que en la música clásica es que es distinto, porque piensa que nosotros lo que hacemos es preparamos un programa de concierto y lo tocamos por muchos sitios. Y grabamos cuando ya lo hemos rodado. En la música pop o rock Es al revés. es al revés. Se graba y el sales a la disco y carretera. luego la gente, ¿cuándo sales de gira? A ver, hay una pieza que no es mía, que es de otro compositor, que yo la he tocado desde hace 15, 20 años bastantes veces. Y ahora la voy a grabar, que es la Suite del Zodiaco. Es una pieza muy Sí, sí, recomendable. Sí, Sí, sí. es preciosa. Sí, lo he escuchado. Cada Me ha pieza encantado. tiene... La tienes en el disco, vamos. Sí, 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 sí.
Entonces, en este disco yo no solo soy compositor, sino que soy intérprete también, porque yo soy intérprete de piano. Yo he tocado música, mi carrera musical se ha basado desde que empecé pues, en ser intérprete y bueno, siempre me ha gustado componer, pero ya así en serio lo empecé a hacer hace, creo que pues 2010 más o menos, empecé ya a escribir, ¿no? Porque lleva mucho tiempo. Llega un momento en el que, como tienes que preparar, aparte de mi trabajo como profesor de piano, pues al final escribir música se tarda mucho. O sea, es un trabajo muy, muy laborioso y entonces al final pues no tienes tiempo Pero ahora últimamente sí que ahora tengo otros proyectos. De hecho, Primicia. de hecho, ya lo he dicho por ahí, que no sé si en algún sitio, pero yo hice mi último concierto, lo anuncié cuando estrené una de las piezas del disco, que fue hace 2 años, en un concierto que se organizó para el 25 aniversario de Joaquín Rodrigo, de su muerte. Y yo estrené una pieza que se titula Fantasía para un niño inocente, Que también está en el disco. que está en el disco, pero lo anuncié como mi último concierto porque yo quería encerrarme a componer una ópera. Componer. Una ópera. Que lo llevo queriendo hacer desde hace... Ya tengo la idea desde hace muchísimos años. ¿Tienes el libreto y tal? Es ¿O que, solamente la idea? es que componer la ópera va todo un poco a la vez. Porque tienes que hacerlo poco a poco. Primero, por supuesto, que ya tenía la idea, pero es que ya tenía personas que me podían empezar a escribir las arias y poco a poco, pero es que se tarda mucho. Yo dije, mínimo 5 años. Yo no puedo estar dando conciertos y componiendo una ópera, es imposible. Y fue cuando salió lo de Abbey Road. Pero puedo Claro, parar sí, la es ópera un para ir a Totalmente. Esto es un break, has hecho un paréntesis. Un paréntesis. Y ahora, claro, de repente me han salido más conciertos. Ahora, de hecho, voy a Nueva York también. Voy a presentar el disco en Nueva York, en el Steinway Hall, en agosto. Ahora estás de gira, vamos. Ahora está, claro, es una... Sí, bueno, una gira sí, porque al final Sí, creo claro. que son 8 presentaciones Claro. entre pitos y flautas, o sea que realmente... Que yo no contaba con eso, pero claro, para mí yo estoy muy ilusionado, lógicamente, Claro, porque voy a claro. presentar el disco que graba en Londres y... Que además es el primer compositor español que graba en Abbey Road. Bueno, eso es algo que yo lo estuve A buscando. mí se me lo ha contado tu hermano. ¿Sabes? Si no es cierto... Eso es algo que cuando Evento yo... vato. Claro, a mí estas cosas me interesan, ¿no? Porque además eso es mi mujer, que es periodista, me decía, Tito, siempre tienes que buscar la percha. Lo que le interesa a los periodistas. Y a los periodistas le interesa que seas el primero en algo. Si no, no le mejor, no le interesas nada. El que está más lejos. El primero en grabar una gotera en Abbey Road. Exacto. El primero que graba con algo exacto, ¿no? Y entonces, al parecer sí, pero mi productor, que es muy listo y muy inteligente, dice, Tito, no digas eso, porque imagínate que hay Manolo Romero que dice grabó una cosa que, oye, que ¿cómo que el primero? Si yo grabé una cosa en el año 80 y el 3 de abril, ¿de qué vas, chaval? Claro, que Entonces, a ver quién controla. es verdad que mira, ayer salió en la prensa de San Sebastián de los Reyes, yo vivo allí, salió eso. Bueno, Tú no desmentiste. yo no sé, Ya, pero pues, luego sí, sí. en nuestros comunicados no lo hemos dicho. Lo hemos meditado bastante porque se puede volver contra ti. Hombre, pero igual sí que un disco entero, eso igual sí que es verdad, ¿no? El primer compositor español que graba un disco entero. de música para piano de solo. música. Bueno, claro, si te pones Este a en restringir, concreto, ¿no? Claro. Con su hermano que pasaba por allí. Claro, En los años 20. entonces al final yo creo que aquí la lectura yo creo que es lo que hablábamos de la transmodernidad, ¿no? Sí, La sí, estética en la que yo no estoy renunciando. Yo me crié en un ambiente de pop, de rock, vengo de la clásica y yo como compositor, pues yo cuando compongo tengo a mi lado a Elvis, a John Williams, a Ennio Morricone, a Beethoven, a Mozart y lo intento sacar mi propio lenguaje, mi propia manera de expresarlo musicalmente, ¿no? Y de ahí la transmodernidad, ¿no? Que es trans significa atravesar. Entonces yo estoy atravesando. Yo no soy post. Es que ahora mismo todo el mundo quiere ser post, quiere Ya. ser... Bueno, aunque lo post está ya un poco post. Sí, pero llega un momento ya que es que hay un callejón sin salida. Ya La no puedes. posmodernidad, de hecho, Ya- está ya de... No, pero es que ya no se puede. Ya. Ya, ¿qué vas a hacer si ya no...? Post-post, ¿qué? que hace La Post. transmodernidad. Pues la transmodernidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso yo creo que por lo menos es mi manera de entenderlo, ¿no? Como músico, claro, al final te quieres situar en algún sitio, en algún espacio, ¿no? Porque, claro, hay tantas Hay cosas. tanta oferta. O sea, tu idea es como hacer una línea continua entre la clásica y la música moderna, digamos, Sí. música pop. Sí. Y por supuesto que sea accesible para todos los públicos. Porque en el ámbito de la música clásica está, pues, evidentemente, pues todo el sector de
la música más de vanguardia, contemporánea, que no es consumida por el gran público. Entonces eso es algo a mí que siempre me ha preocupado. Y no me extraña. No, claro, no, pero El es verdad. concierto, ¿cómo se llama? El cuarteto de helicóptero de Stockhausen, no Bueno, parece que tenga, sea escrito sí, para grandes audiencias, pero bueno. Y bueno, y luego otros muchos compositores que bueno, pues que deciden que su música no es para un público más generalista, pero yo sí quiero que mi música la puedan escuchar, que guste más o menos, eso Sí, ya sí. depende, ¿no? Pero que el que la escuche diga, oye, pues que sea reconocible, pero que tampoco suene a Beethoven, o que no suene a John Williams, que suene a, bueno, oye, pues que tenga algo, ¿no? Es que es muy difícil de definir, explicarlo, claro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay que Es escucharlo, difícil. chicos. Sí, sí, De sí, todas sí. maneras, yo creo que en España en particular tenemos un sesgo muy fuerte contra la música clásica, pero yo creo que es un problema de educación. O sea, no se ha educado bien. En otros países lo ves, que ellos todos tienen un background Sí. muy fuerte en música Aquí tenemos la clásica flauta. y Es, tienen claro, las dos es una cosas. música mucho más popular. Aquí la Claro. música clásica siempre ha sido elitista. Elitista, efectivamente. Y Claro. no se ha educado en eso. O sea, la gente no conoce prácticamente nada de música clásica. Y es muy bonita. O sea, hay Sí. cosas, y además hay cosas Maravillosas. alucinantes. Sí, sí. Incluso cosas que descubres tú escuchando música pop, luego vas a la clásica y te las encuentras allí. Sí, Dices, sí. "Ostras, pero esto Es se que había es muy hecho moderna hace 300 también. años. Sí, joder". sí, sí, sí. De Claro, hecho, cosas nosotros así, ¿no? tenemos un grupo de Telegram donde compartimos cuñadeces y música, y entonces ahora Saúl y José mandan como un disco de clásica cada 2 semanas más o menos, ¿no? Cada semana. Bueno, Saúl es rock progresivo, Progresivo, yo sí. clásica y Mario jazz. Ellos ya. Y a mí me sorprende, me hace mucha gracia las reseñas de la parte de clásica, porque parece que te están hablando del último concierto de Taylor Swift. Pues, o sea, es una pasión y fijaros y tal. Que es la misma que ponemos los demás en lo otro. O sea, Saúl con lo suyo, yo con el jazz. Fijaos el platillazo del minuto 3. Pero es que yo he experimentado escuchando música. Yo llegué muy tarde a la música clásica, ¿eh? Muy tarde. Como mucha gente que. Por eso, por falta de background, falta de exposición. educación, ¿no? Pero yo he experimentado con la música clásica, o sea, el mismo tipo de emociones que descubrir un disco de estos que oías y decías, ¡guau! Me he petado la cabeza, pues así. Y sobre todo cuando la escuchas en concierto. Sí. Bueno, en concierto es eso otra es otra historia. cosa, claro. sí. Mi Pero- mujer ella es también de, o sea, ella canta en un coro, pero ella es periodista y luego pues Lo siento. Sí, bueno, ella, bueno, Nadie es perfecto. pero lo que quiero decir es que ella, pues, claro, cuando a mí me conoció, pues ya la empecé a llevar a conciertos en Auditorio Nacional y recuerdo un día que la llevé a ver la quinta de Mahler en el segundo movimiento, me miraba. Claro, Claro. claro. Sí, sí. "Tito, ¿pero esto qué es?". Sí, Es lo que te decía el Y otro yo, día, es que el de Gema, es Bartók. que se llama Gema. Claro. Es que esto es lo que donde hay que escuchar la música clásica es en Efectivamente. los conciertos Sí, sí, de sí. una Además sola hay una sala. diferencia entre verlos tocar. O sea, es que a veces no. Es inmersivo. Tú escuchándolo en un disco no percibes qué está haciendo cada uno en cada momento, pero cuando lo ves. Yo, por ejemplo, pienso en los cuartetos, que a mí me gustan mucho y voy mucho. Tú los escuchas y suena muy bien y la música te gusta y tal cual, pero cuando vas allí te estás dando cuenta de cómo está saltando la melodía de uno a otro, cómo están haciendo un coloquio entre los músicos Cómo y dialogan, y sí. flipas Claro. en colores, vamos. Claro, O sea, lo que para ti era una melodía que no se distinguía, está saltando de un violín a otro, luego pasa la viola. Está muy bien que lo Flipas, digas porque flipas. yo creo que al final de esto los músicos hablamos, claro, porque al final hubo un buen discográfico cuando se empezaron a hacer producciones discográficas y la gente ya dejaba de ir a los conciertos, pero ahora realmente, o sea, yo creo que el futuro de la música, la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es el futuro con la El IA y directo, toda esta el historia? directo, ¿no? Que además claro. lo saco, pues era un tema que seguramente iba a salir ahora, pero ya lo adelanto yo. Al final yo creo que el público se cansa, o sea, la gente quiere ir a ver a los músicos tocar. Sí. Yo creo que eso es lo que, y eso no se va a perder nunca. Es que eso lleva ocurriendo desde Grecia. O sea, la gente quiere ir a ver a. Entonces sí, aunque Es tú como el estés teatro. tú estás en tu casa, sí, te pones el mejor equipo, pero al final falta la parte humana, la Sí, parte social, sí, sí. de estar, de Total. escuchar los fallitos, que tal, no sé qué. Y eso es lo que hemos querido también hacer con este disco. Lo hemos grabado en Dolby Atmos. Que vosotros que sois físicos, ingenieros, estáis haciendo... No físico, no No, te físico. pases. Bueno, físico, No vale, te pases, físico, bueno, cuidadito. Hablamos con los ingenieros, ¿eh? O sea, eso sí. Pero Dolby Atmos, ¿conocéis la tecnología de Dolby Atmos? Dolby Atmos es una tecnología que está grabado o sea, se mezcla con 12 Sí, que puntos. puedes percibir dónde está cada instrumento. ¿no? Entonces, la tecnología de Dolby Atmos te permite sonido envolvente, ya no es el 5.1. Es que en el estudio de mi productor tiene la tecnología de Dolby Atmos, entonces nos dijo, venga, vamos a escucharlo en estéreo. El estéreo es lo de toda la vida, ¿no? Y dice, suena bien. 5.1, y dice, claro, 5.1 ya es... Ya la pera, claro. Sí. Y ahora lo vais a escuchar en Dolby Atmos. Dolby Atmos es como se hacen todas las películas. Ahora
Las superproducciones, cuando vas al cine, sale. De hecho, un paréntesis, el otro día vimos Kill Bill en el cine, una reposición, y hay una escena, una mosca, Sí. y vas como va pasando Sí, por sí, el sí. cine, de un lado Sí, sí, de sí. la pantalla al otro, es muy increíble. Perdona. O sea, lo que quiero decir es que el Dolby Atmos, el que tenga la tecnología que ahora los coches, yo creo que en 1 o 2 años ya todos van a tener Dolby Atmos. Dolby Atmos. Sí, porque esto es un convenio entre Dolby, Apple Music, ya además van a penalizar a los músicos que no mezclen, bueno, temas de... Mafiosos. Sí, temas mafiosos entre empresas, pero bueno, que es que al final se nota la diferencia. Estábamos escuchando el disco mío en Dolby Atmos y es que estás allí, en medio de Abbey Road, porque O sea, no percibes la mezcla, es como que está Sí, todo sí, integrado. percibes espacialmente las Sí, cosas. espacialmente, sí, Es sí. una tecnología flipante porque se basa en diferencias de fase entre las ondas ¿Qué es lo que hace el y oído, cómo no? eso el oído hace Oye. que, bueno, tu cerebro Que interpreta, genere el espacio, ¿no? Con la claro, distancia, le sí. asigna una posición y tal, y es flipante porque puedes ver lo que tú dices, o sea, puedes percibir una mosca que está volando y puedes seguir la trayectoria, ¿no? Pero sobre todo que lo interesante de esto es que los típicos casos que te pones para escuchar música, el Dolby Atmos, la tecnología es tan buena que se adapta a tu dispositivo. Ya. Entonces eso es lo interesante. Ya. No quiere decir que tengas que tenerlo para escucharlo, no, es que se adapta también Ya. a lo que tengas tú. Y esto es algo que también lo estamos diciendo para que el disco... Al final es un disco de piano, o sea, quiero decir, te tiene que gustar la música para piano. Claro, claro. No es una música es música para piano, un tipo que No para toca. ponerse a bailar, vamos. Y yo creo que, bueno, pues al final, a mí lo que más me gusta es que el que empiece a escucharlo, pues pasa a la siguiente, y luego pasa a la siguiente, y digo, oye, bien, está bonito esto. Está sonando Sí. bien. Oye, Sí, pues, sí. que es al final lo que quiere un artista, claro, ¿no? Que la claro, gente claro. escuche, ¿no? Así que sí. Déjame preguntarte sobre el proceso creativo, porque venía dándole vueltas sobre cómo surge una pieza, ¿no? En su totalidad. Y estaba haciendo la analogía con cómo a veces trabajamos nosotros, porque en el fondo tú tienes una idea sobre un trabajo que quieres hacer, pero no sabes lo que va a salir al final. O sea, en nuestro caso, te el pones a jazz. escribir y dices, tienes que escribir... No me refería a eso, sino cuando, yo qué sé, te encargan escribir un trabajo de divulgación y dices, vale, tengo la idea, sé más o menos qué es lo que quiero poner, qué duración debe tener, en nuestro caso, ¿no? Y ahí me pongo realmente a hacer el trabajo. Y cuando hago el trabajo hay un montón de senderos que se bifurcan, ¿no? Ujú. Y al final, lo que sale al final es algo que nunca a priori, al menos en mi caso, sé lo que va a ser. Entonces me preguntaba por el proceso compositivo, cuando tú tienes una pieza en mente, ¿cuánto de eso hay? ¿Es un lenguaje circular, cerrado, como donde hay una distinción entre presente, pasado y el futuro está por decidir? ¿O tienes ya una idea más clara de cómo va a ser esa armonía, de cómo va a ser Yo te ese puedo decir cómo trabajo trabajo? yo. Claro, porque Mozart parece que lo concebía toda la vida. Eso decían. Claro, estamos hablando de hace 300 años. 300 años, sí. Donde se componía de una determinada manera. Claro. Y era como, había como ciertas había reglas. unas y tal. pautas. Sí, eso es. Entonces, pero yo te puedo contar porque cada músico te va a decir una cosa. Yo soy pianista y mi instrumento es el piano. Entonces, yo no concibo la música, la creación musical, sin tener tu instrumento contigo y estar ahí con él. O sea, yo no creo que pues habrá quien tenga esa capacidad de que estés caminando y de repente se te ocurra. Sí, se te puede ocurrir un silbido. Y, pero al final, salvo que te lo grabes y... Ya, es un motivo que no vale. Al final, yo creo más en el trabajo estando trabajando. Entonces, yo cuando estoy en mi piano, que puede ser entre clase y clase, o incluso me pasa que estoy dando una clase y de repente hago algo, una pequeña célula, un motivo, y le digo, espera un momento, pic, lo grabo. Y eso me pasa. Tengo como momentos en los que yo me grabo y pequeñas ideas. Esa es la frase del poema, ¿no? Tienes como... Sí, además justo ayer estuve con un poeta, que también si queréis venir, Ignacio Olguero. Ignacio Olguero es un poeta que... ¿Lo conoces? Sí, conozco. Ignacio. Ignacio Olguero me va a presentar el disco el día 8 en Inves, que es la sala Inves, que es una sala que está aquí en Madrid, que es la distribuidora oficial de Steinway & Sons. Ayer estuve con él y entonces estábamos hablando de esto, claro, que me interesa mucho también el proceso de creación. A él como poeta me decía, claro, es que al final son frases. Sí.
se te ocurre una frase, hablando del lenguaje, Y sobre ella escrito, montas el poema. sobre esa frase ya empiezas a tirar del hilo. En la música es lo mismo. Te sale una idea, tienes que tener la técnica y el conocimiento para Claro. poder desarrollarla, porque una frase, un silbido le puede pasar a cualquiera. Claro. Mira Se Beethoven. ocurre- Ti, 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 y No, compone, no, y compone no, su movimiento no, es que entero. Beethoven, vamos, seguro 100% que él estaba fregando los platos y y Claro, claro. y fue No, una si a mí lo que me creación, sí. flipa de Beethoven es que puedes reconocer como un motivo chorra, Mm. o sea, lo convierte en un movimiento entero y es flipante. O sea, lo estira, lo cambia, lo mueve, lo cambia de altura, hace acordes con él. O sea, es flipante lo que hace. Entonces al final yo, bueno, a mí me gusta mucho improvisar al piano. Eso te iba a preguntar. Estoy siempre improvisando, me salen ideas. Entonces al final luego queda la parte que es la laboriosa, que es eso plasmarlo. Tienes que saber, claro, cómo transcribir la música, que es lo difícil. Ya. O sea, primero tienes que aprender a leerla para ser músico yo digo músico de partituras, ¿no? Que luego están los de jazz. Sí, porque hay músicos que no saben, como decía, para que incluso los Beatles no, Claro. pero que tienen una partitura sepas, bueno, yo me acuerdo con Mario, ¿no? Que estábamos ahí con el preludio de Bach, ¿no? Es que sufrimiento, tío. Claro. ¿Es un sufrimiento? Pero... No, es un sufrimiento leer música para mí, para mi bien, cerebro sí, sí. en particular. Sí, sí. Pues yo tengo buen Pasa oído, igual. tenía buen sentido musical, pero era incapaz de pasar al dedo lo que estaba leyendo. Ya. Y eso es algo que se adquiere cuando eres niño. Claro. Cuando eres adulto es mucho más difícil Muy porque difícil, ya sí. el cerebro ya se ha configurado. Sí. Y además eso me pasa con mis alumnos. Yo tengo alumnos de todas las edades. Tengo alumnos de pequeñitos, de adolescentes, de mayores. Y siempre con los niños es que es como que es increíble, ¿no? Claro. La capacidad que Es que es tienen como de- si estuvieran aprendiendo a leer. Un claro. idioma, ¿no? Un idioma. Yo pienso aprender un idioma cuando eres niño. Claro, cuando eres niño aprender a leer Claro. supongo que es lo mismo que aprender a leer música. Es claro. traducir código unos simbólico. símbolos Un a algo. código. Sí. Los Pero- niños no se plantean tantas cosas, los adultos todo, me acuerdo contigo, ¿no? Que era todo, Joder, era claro, como, con este, además, era como, claro. pero esto por qué tal, no sé qué, y a ver. Sí, sí, sí. Entonces era, claro, y claro, no es fácil, ¿no? Claro, para mí es tan evidente, pero claro, luego te pones en el lado contrario y dices, claro, es que es normal. Claro. Es que ves ahí unas manchas Sí, sí. y dices, claro, ¿cómo? ¿Y qué dedo? ¿Y cómo? ¿Y pero cuánta fuerza le tienes que meter? Pero aquí cuánta fuerza, más, menos. La siguiente nota, yo me acuerdo con Mario que era, claro, yo estas cosas que al final, claro, son cosas que yo aprendo mucho también, porque a lo mejor a mí me salen de manera natural, pero una persona pues que a lo mejor Sí. pues ha incorporado esto más tarde, pues se lo tiene que plantear. Es Sí, como, sí, claro, es como si ahora me pongo a mí o sea, descifrar Ecuaciones, una claro, vez que digo, claro, es como, ¿esto qué es? O sea, no... Claro, sí. Y debe pasar lo mismo que pasa con la lectura. Porque yo leí, ya no recuerdo la anécdota de quién fue, era de alguien que era músico y estaba dando clase y tenía una alumna que era mediocre. Y entonces le hizo transcribir una determinada música a la partitura. Y entonces la transcribió y cuando la leyó dijo, no, esta nota te has equivocado. En esta nota, Y cuando escuchó la música se dio cuenta de que esa nota era exactamente como la había copiado ella, pero no encajaba, digamos, la nota en el contexto En el general. lenguaje, Y nadie, claro. todo el mundo lo había pasado por alto cuando lo interpretaba. Pero ella no, ella estaba transcribiendo lo que oía y literalmente puso la nota que estaba oyendo, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. que hay un poco de, como cuando tú lees Sí, que te en un saltas texto que te palabras, estás saltando palabras letras, y sí. Interpolas, ¿no? interpolas, ¿no? Entonces, y a veces lees lo que no está escrito, pero... Y luego, antes de empezar a grabar, que os lo preguntaba, que yo creo viene a colación, ¿no? Lo del proceso de creación, que vosotros sois, ahora os lo pregunto ya a vosotros, vosotros como físicos, Cuidado. ¿qué creéis? ¿Que la música ya está y el músico la extrae o sale del propio músico? A ver, Yo personalmente pienso que sale del músico. Yo también, también yo estoy también. con eso, sí. Pues es que sí. aquí Es somos que todos somos de un- sistemas complejos y entonces es el Claro. fenómeno este emergente. Explícame un poco esos sistemas complejos, resumidamente que yo lo entienda, porque yo José, tú... que- Ala, cuéntanos. toma Venga, el venga, embalo. toma No, el o sea, lío. la idea de los sistemas complejos es que los fenómenos que tú observas en la naturaleza, la mayoría de ellos no están en los componentes básicos, sino que son procesos emergentes. O sea, por ejemplo, el comportamiento de un líquido no es nada que... O sea, si tú te bajas a analizar un líquido, verás moléculas. Y moléculas que están chocando unas con otras y que hacen determinado tipo de cosas por las atracciones que tiene y tal. No entiendes el líquido viendo las Del moléculas. H2O, digamos. O sea, la ¿no? emergencia de las propiedades de un líquido, el hecho de que Que moje, pues, que que no moje, moje. que haga esto y tal, es algo que está a otro nivel y que depende de la descripción del colectivo entero. Mira, Eso es la ciencia de los sistemas sí, complejos. un ejemplo más artístico. ¿Conoces las imágenes de Archimboldo? no. Los cuadros estos que Ah, son... sí. Con Están hechos con frutas, frutas. están flores. hechos con frutas Ah, y sí, tal.
Sí, sí. Vale, eso es un fenómeno emergente. Si tú en realidad coges todas las piezas, son frutas. Pero ¿tú qué ves? Tú ves una Ves una imagen. cara. Yo vi un una cuadro cara. feo, yo particularmente. Hay, Bueno, hay- pues hay tú ves una estudios cara, muy ves una curiosos también imagen. sobre música, en donde lo que da esa sensación de emergencia es la existencia de correlaciones. Es decir, tú tienes los temas, o sea, los motivos en los que empieza una melodía y luego ese motivo como que se vuelve a llamar a ese motivo. Lo mismo que sucede en una novela, en la literatura, ¿no? Te están planteando una situación, pero luego cuando tú te metes en esa novela, más adelante Hay estás referencias. relacionando las cosas que has visto antes con las que ves después. Hay una correlación y una totalidad, ¿no? En esa obra. Y eso en la música se ha estudiado también desde el punto de vista de los sistemas complejos. Sí, no, evidentemente, estudios. claro, de estos se han escrito 50.000 millones de libros, pero es curioso, ¿no? Porque al final, por ejemplo, analizando las melodías que compone Paul McCartney de una manera absolutamente intuitiva, ¿no? Cuando hemos hablado de Paul McCartney, claro, todos los artistas quieren hacer canciones tan hermosas como las de Paul McCartney, sin embargo, No les sale. no les sale. Mm. O sea, ¿de dónde ha sacado Paul McCartney esa capacidad innata? Bueno, no sé. Es que para mí eso es algo, claro, que dices, ¿cómo conseguís hacer una Here, There and Everywhere, por ejemplo, ¿no? La canción que además John Lennon es la que le decía, la mejor canción que has hecho en tu vida. A John Lennon le daba mucha caña. Le da mucha caña, sí. Mucha caña que... Con yo razón, es Es que, bueno, ya hablaremos. Sí, Yo, sí. Joe Emerick, en su libro El sonido de los Beatles, claro, decía que John Lennon es que no... Porque Paul era un tío normal, así, educado, y John Lennon era un borde que decías que no había quien lo aguantara, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, Here, There and Everywhere, ¿no? Claro, estás con la guitarra y te sale... ¿De dónde le ha salido? Él dice que en su casa su padre tocaba el piano, escuchaba música también del music hall, él tocaba el piano también. O sea, el sentido de la melodía estaba como muy incorporado en su manera de entender la cotidianidad, ¿no? De su casa, de cantar y tal. Quizás. Yo Claro, creo que te estás trasciende, ¿no? preguntando por la creatividad, o sea, el origen de la creatividad. Nadie tiene ni idea. Ojalá. No sabemos. Vamos, si de alguien la lo supiera, creatividad las divergente, IAs ¿no? serían creativas. Pero, Claro, pero igual también nos estás explicando tú el proceso emergente que tenía Paul, ¿no? Paul había escuchado mucha música de muchos tipos distintos y luego esos, de alguna forma, Estaba en su se cerebro. mezclaban en su cerebro Se mezcla. para dar lugar a un fenómeno emergente que era distinto de lo que Pero había... el Eso cómo es. nadie lo sabe. Ya. Claro. Luego también él tuvo un buen entrenamiento, porque precisamente porque John era tan crítico, eso le obligó a ser mejor músico. Y yo creo que a John le pasó lo mismo. O sea, la prueba es que las carreras en solitario de los Beatles en general no fueron tan creativas. Quizá la de George Harrison, ¿no? Pero fue porque empezó muy fuerte. George Harrison tiene, para mí, el mejor disco en solitario de los Beatles. Oh, sí, más paz. Sí, yo creo que como disco en solitario, yo creo que es el mejor que hizo ningún Beatle. Porque es perfecto el disco, digamos. Pero luego no sacó muchos grandes discos. Yo creo que tenía ahí un pool de canciones. Y lo hizo del tirón. Cuando se acabaron Claro. los Beatles salió ese disco. Y yo creo que de nuevo venía de esa, que lo decía John Lennon en una entrevista, ¿no? En los Beatles tenían poco tiempo y el tiempo era oro. Y entonces John le dedicaba tiempo a Paul y Paul a John, pero no había tiempo para George. Entonces George tenía que ganarse su slot, se lo tenía que ganar con algo muy bueno. Y entonces o llegaba y tocaba y los demás decían esto, como pasó con Something, por ejemplo, While My Guitar Gently Weeps, o le decían, sí, está bien, pero bueno, dale una vuelta y otro día... Sí. ¿No? Esto es como el que quiere convencer a un inversor, ¿no? Que Sí, tienes tenía que competir el pobrecito. tenía que George competir con por los otros demás. y por el tiempo. Y luego los otros que tienen una rivalidad muy grande entre Pero de ellos. todas maneras está el fenómeno emergente también. O sea, Sí, hay sí, sí. mogollón de bandas que cuando se han disuelto y han hecho carreras en solitario han sido Claro, un fracaso. Y sin embargo la banda funcionaba muy bien. Sí, sí, sí. Y es que no se dan cuenta, o sea, yo creo que los propios músicos no son conscientes, tienen muchos egos en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y no son conscientes de lo que se están aportando mutuamente. Enriqueciendo mutuamente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, Supertramp, que a mí es una banda que me gustaba mucho, era buenísima, pero cuando se separaron, por rivalidades de egos, ninguno de los dos consiguió hacer nada relevante. O sea, grabaron un par de discos más y la cosa se murió. Sí, el propio Pink Floyd, por ejemplo, que cuando se fue... Claro, Waters, por ejemplo, O sea, tampoco no hizo digo que una hicieran carrera. discos malos, no están mal, pero no son, pero no son la ni de cumbre, claro. Y tampoco, ¿cómo se llama el otro? Gilmour, ¿no? Gilmour. Que continuó con Pink Floyd, pues igual, lo que compusieron después era... Sí, sí, sí. Bueno, hay Pink Floyd allí, en la tienda de souvenirs de Abbey Road, que está ahí, evidentemente, los Beatles, y está The Dark Side of the Moon. Claro, claro. Ahí, claro, es como también es el icono, ¿no? claro. Que Luis se grabó- Borgia también. se grabó allí todo esto, pues todo eso lo he visto yo. Además, voy a contar una anécdota que a mí me parece que es divertida, que digo, claro, que unas cosas que te ocurren en la vida que dices no puede ser. Yo soy muy fan del Señor de los Anillos.
De todo. De Nosotros siempre. también. Pero del Sí, libro, sí. de la De película. todo, de todo. De todo. De todo, sí, nosotros también. O sea, Estuve en mi época. entonces, allí cuando entras en Abbey Road, está prohibido, volviendo a lo del tema de los contratos, fotografiar, no puedes nada. Solo puedes hacer vídeos en lo que has alquilado, que es el estudio 2, dentro de tal. Pero lo que es en la parte del pasillo, donde está todo ahí. Los retretes con la moqueta, Claro, nada. nadie quiere que vea. Lo chulo que vea es, la es lo que no te raya. dejan. Claro, claro, de repente no puedo hacer fotos de esto. No, es que. Pero te metes en un O sea, problema. firmas una cláusula de Sí, esta sí. Y entonces lo primero que te encuentras, lógicamente, claro, como así, allí se han grabado todas las bandas sonoras del Señor de los Anillos, pues hay pósters de las películas. Y lo primero que hay es un póster de, no sé si era de la comedia, Gandalf. Sale Gandalf allí. Y claro, dices, joder, qué guay, ¿no? Quiero un selfie. Y luego Star Wars, Luke Skywalker, Ya, Han Solo, allí sí, los sí. pósters y tal, ¿no? Y luego por ahí los Beatles. O sea, es un paraíso friki. No. O sea, aquello es. Lo que pasa es que yo no sé por qué no hacen visita guiada. O sea, es que eso es un museo. Bueno, probablemente porque tienen todo el tiempo copado. Copado. Claro, Sí, sí. A partir de Eso- las 8 podrían. Si alguna vez van a la bancarrota o algo así, No, pues se acabará el convertido día en que ceda el museo. parque y ya no puedan poner otro que tenga la misma Tenga que irse a otro sonoridad, sitio. entonces lo ponen de museo. Bueno, venderán los trozos de madera y con lo que saquen podrán reformarlo. Esto fue en agosto, cuando yo fui que fue una semana de vacaciones con mi familia. Y yo me hice el simpático durante 6 meses porque en realidad no puedes ir a probar un piano. Es como, tenemos estos, ¿cuál quieres? Y yo, a ver, yo pensaba, es que tengo que saber. Un pianista, yo no viajo con mi instrumento. Yo tengo que saber. En Ryanair, ¿no? Desde Mal, mal, luego. muy mal. Claro, pero entonces, claro, yo pues con la chica, Piano Eli, plegable. pues está, no sé qué, y ay, no sé cuánto, mail para arriba, mail para abajo, ay, siempre dosificando las dudas para tener ya una comunicación fluida, y ya cada vez que le escribía, pues ya me respondía, tal, no sé. Entonces, un día, le digo, por cierto, voy a ir, en agosto voy con mi familia, ¿sería posible? Así todo muy polite, ¿no? En Sí, inglés sí. y tal. Y dice, pues es que está ocupado seguramente y a lo mejor hay una posibilidad. Y yo, vale, ¿qué Ahí ya me posibilidad? agarro. Sí, y entonces, bueno, pues Aunque sea a las 12 de la la noche. víspera del día, creo que era el 5 de agosto, me escribe, puedes venir de 9 a 10, media hora, entre tal, puedes probar los pianos. Y yo, vale. Bueno, yo ya estaba muy nervioso. Claro. De hecho, amanecí con 39 de fiebre. Hombre, De puro nervio. Madre Bajaron mía. las defensas, que yo, claro, y de repente me tomé ahí... la fiebre creativa. No, pero es que fue, y estábamos ahí porque teníamos planificado ir luego pues a ver, no sé si íbamos a ir a London Eye con mis hijos y tal, que ellos nunca habían estado en Londres, yo había ido ya otras veces. Y entonces llegamos allí y de repente, pues claro, con la adrenalina, pues claro, estás ahí y pruebas los pianos y al final elegí el Steinway del año 60 y tantos. Y lo que estaba contando, lo de las fotos de Star Wars de Gandalf. Bueno, pues menos mal que fui en agosto, porque si esto me llega a pasar, o sea, si no El llego día a ir, de... yo ya iba mentalizado, ¿no? Bueno, total. Salimos del estudio, yo me iba al hotel porque yo no me puedo mover, se fueron ellos, yo me quedé en el hotel, al día siguiente ya estaba un poquito mejor. Y el día siguiente pues queríamos ir a ver un poquito la zona de Hyde Park, el Royal Albert Hall, que está, está muy bonita y Muy tal. bonito, ¿eh? Está la Royal Academy, está enfrente. Y había un concierto de los Proms. Y todo vendido, porque los Proms es como lo más, ¿no? Y total, que bueno, pues venga, nos tomamos un café, hay una cafetería, una terraza en el Royal Albert Hall, y estamos allí, y de repente pues había que pedir dentro, y estoy ahí de pie, y de repente hago así, Coño, Gandalf. Ian McKellen. Iba muy desaliñado, el hombre, iba... Hostia, estoy todavía en Abbey Road. No, pero claro, es que fue ver a Gandalf y al día siguiente ver... Y él tenía que pasar porque pues había como un metro, era como un pasillo, tenía que pasar, pero yo veía que se acercaba hacia mí. Y le dijiste, no, puedes pasar. Yo no sabía si decirle algo, pero claro, es que quedaba muy mal. Una foto, porque es como que, ¿qué haces? Claro. Entonces dije, se me ocurrió decirle, excuse me, me miró, ¿Are you Sir Ian McKellen? Y me dijo, yes. Pero puso voz de Gandalf. Pero igual es la Pasó suya, de no largo. sé, digo. Y luego estamos sentados y yo ya me senté con mi mujer y mis hijos y tal, ¿no? Y acabo de Gandalf, como mira, y estaba ahí el hombre ahí. Yo creo que estaba esperando a alguien para encontrarse.
Y claro, lo típico, estás A ahí Frodo. y tal, mirando. Claro, la gente, a ver, en Están Londres es habitual, acostumbrados, sí. pero claro, pero es que es la curiosidad de ver a Gandalf en el póster y el día siguiente ver al actor. Para mí, Ian McKellen es el Sí, mejor es actor genial, inglés sí, sí. vivo, ¿no? Sí, Entonces, sí. nada, que quería contarlo, que me pareció una anécdota divertida, ¿no? De las cosas que suceden en Londres, ¿no? Sí, que ha sido un high en tu vida musical, pero Sí. también personal. Sí, ¿no? sí, sí. Oye, por cierto, ¿qué opinas tú? O sea, ¿la música para ti la recoges de algún sitio que está por ahí o la fabricas tú? Porque te hemos dado nuestra opinión, pero no nos has dado la tuya. Yo creo que es, a ver, yo creo que es un poco las dos cosas. Porque al final, Eso es no mojarse. O es una o es otra. ¿por qué? Porque son excluyentes, ¿no? Porque si está por ahí, entonces está por ahí. Y si no está por ahí, No, entonces pero la inventas tú. puede ser que esté y a lo mejor, pues, tu intuición, tu talento, Es encontrarla. Es encontrarla, Entonces pero eres de puede los ser platónicos. puede ser. La verdad es que no lo sé, pero yo creo que sí. Yo que creo, o sea, cuando a mí me dijeron que yo iba a Abbey Road, yo lo primero que pensé es que yo tenía que componer una pieza dedicada a los Beatles. Ujú. Y fue cuando compuse Hacia el Camino de la Abadía, que es la que cierra el disco. Y ahí, si yo no sé si que voy a ir a Abbey Road, yo no hubiera compuesto esa pieza para piano. Yo desde un inicio pensé en hacer unas improvisaciones, porque yo he hecho discos de improvisaciones. Yo estuve en un concierto tuyo, de las 3 notas. luego ¿Estuviste hablamos en de ese él. concierto? Sí, sí. Pues Las yo tres notas. sí, Sí, ahora hablamos de él. Sí, sí. sí, ahora Acaba si eh, quieres eso. Entonces yo empecé y dije, bueno, pues pero un buen día dije, no, yo no puedo ir a Abbey Road a improvisar porque ahí tiene que estar todo en partitura. Y entonces empecé No a... eres músico de jazz. No, dije, a ver, claro, yo dije, en la pieza tienen que estar los cuatro, de alguna manera. Tiene que haber una parte rítmica, tiene que haber una parte, pues así, más solística, una parte más lírica, una parte un poquito más emocional, que es John. Ujú. Y entonces, y digo, están ahí los Beatles, están ahí. Están ahí. están conmigo. Y yo intento... Están en tu cabeza. Sí, pero están en mi cabeza, sí, 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 lógicamente, claro. ¿vale? Pero, Es que nada de esto sale de tu cabeza. claro, pero al final es una parte de, no sé, de imaginación. Sí, claro, claro. De imaginarte... Pero de eso es como tú concibes o como tú construyes la pieza, vamos. Sí, sí. Puedes coger las Bueno, imágenes pero de cualquier sitio y- también hay otra parte que ya hay que ponerse físico-matemático, que son las ligaduras. Tú, Ya, por ya. ejemplo, eres Bach y quieres componer una fuga y tienes una melodía y el resto es un teorema matemático, o sea, Claro. ya no tiene libertad, ya tiene que... Bueno, no sé si están así, pero Bueno, sí, no, hay pero muchas hay una restricciones, sí, parte Bueno, que es como te lleva. cuando escribes un texto, ¿no? Tu propio idioma ya te está condicionando. condicionando, claro. Entonces, al final, lo que quiero decir es que está la parte emocional, ¿no? Que es muy importante, y si no la tienes, al final, pues, no salen las cosas. Por cierto, no sé si es en ese tema o en el de la balada esta de Sir Paul. Sí. Ahí suena Yesterday, ¿verdad? Yo lo estaba escuchando y digo, aquí hay un motif que me ha Ah, pues sonado. eso quería decir cuando dice que coges la música. Yesterday es sol, fa, fa. Sí, sí, es que hay un Pues- momento que estaba escuchando y digo, esto es Yesterday, sí, tengo que Claro, preguntar. ahí está. Bueno, no solo. Claro. Bueno, de hecho... Bueno, esa es la que yo he reconocido, claro. De Demi hecho, Murray. la pieza El submarino original, amarillo también. hay muchas más citas, pero literales, a los hits de Paul McCartney, Let It Be, Michelle, Sí, Let It Be también Here, suena. There and Everywhere. No hay que preguntarte cuál es tu Beatle favorito, ¿no? Pues a veces, pues ahora precisamente, bueno, mi hermano es más de John. Yo también. Yo soy más de Paul. Yo creo que por, no sé, yo sé que estoy con Paul hablando y puedo hablar de cualquier cosa. Con John, Yo soy de Ringo. Ringo. todo Yo soy muy de Ringo. George también. Sí, sí. A mí Ringo me parece una gran batería. Sí. Sí, yo creo que está muy Mira, infravalorado. si hubieran tenido un batería que hubiese sido 20 veces más técnico que Ringo, las canciones serían una porquería. Sí, que sí, Ringo sí. dejaba que sonase lo que hicieron No, lo que hacían los era- demás. ¿sabéis, no? Lo que cuentan ellos, que cuando despidieron a Pete Best, ¿sabéis la historia? Sí, pero bueno, cuéntala. Pues ellos venían con otro batería, que cuando fueron a Hamburgo se fueron con Pete Best, que era un batería de Liverpool, que era su coleguilla, y entonces... Bueno, su madre es la que tenía el local, ¿no? La madre no era la... ¿El local cuál? El de Cavern no era de la madre de Pete Best o del padre. no, y no, por no. eso le tenían el grupo, para que les dejase tocar. Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo Puede ahí. ser, no lo recuerdo. Entonces, pero bueno, de hecho hay grabaciones. ¿Habéis escuchado Anthology? Pues Sí, en las sí, primeras sí. grabaciones toca Pete Best y bueno, toca bien. O sea, quiero decir que no es que sea...
Pero claro, cuando fueron a audicionar por primera vez allí a Abbey Road con Josh Martin, porque Josh Martin él pertenecía a la sucursal de EMI que era Parlophone, que era un poco la música de los melenudos, ¿no? de los rockeros de la época. Y entonces, pues, claro, ellos venían con Pete Best. Y entonces Josh Martin decía, sí, la verdad es que no tocan muy bien, pero bueno, son simpáticos y tal, ¿no? Se echaron unas risas. Él cuenta siempre que no le pareció nada del otro mundo, pero se echaron unas risas. Lo de la corbata, ¿lo sabéis eso? Lo del tema de la corbata. Eso es muy divertido porque ellos estaban grabando y ahí ya estaba Ringo, no estaba, ya habían... porque, bueno, es que me estoy mezclando. El caso es que hablando de Ringo, cuando estaban con Pete Best, Josh Martin dice, muy bien, pero el batería es un paquete. O sea, es un paquete que dice que no lleva el beat. Es que se no le va. deja el local. Se le va el beat, se le va el tempo, ¿no? Ya. Entonces al final sí, además debía ser un tipo muy guapete, pues era como el batería, el guapo, entonces las fans, ya pues Pete Best, pero a nivel musical pues era que se le iba el ritmo, si es que con batería como tenga... Claro. Pues es que es lo peor. Y entonces, Lo peor, sí. y entonces Ringo, que ya tocaba en un grupo profesional, se llama The Hurricanes, tocaba, de hecho también tocaba en Hamburgo, y entonces pues al final Josh Martin quería proponer una batería de estudio, pero ellos conocían a Ringo de Hamburgo, de coleguillas, de otros grupos y tal, y entonces pues, oye, ¿te gustaría audicionar? Tal, no sé, y cuando ensayaron antes y es cuando dijeron ellos, Coño, suena bien. no, es que de repente... Todo pega. Todo, sí, o sea, todo encaja. empastó. Claro. Todo empastó y es un poco lo que decíais vosotros, ¿no? Que eso empezó a sonar ya de verdad, ¿no? Y fue cuando empezó ya, a partir de ahí ya todo lo que conocemos, La importancia en batería, ¿eh? Sí. Entonces al final la parte... Y luego que eran buenos amigos, ellos realmente... Era muy familia, ¿no? Se sentía sí. muy familia. Ringo siempre dice, ¿no? Que él dice, yo era hijo único y de repente me encontré con 3 hermanos. Ya. Ringo lo pasó muy mal, porque se peleaban mucho. O sea, las broncas que tenían y Ringo siempre estaba entre medias. Y entonces un buen día, no sé si fue cuando, en el año 68, dijo, dejo el grupo. Y entonces fue a hablar con uno, no sé si primero con John, con Paul, fue a hablar con los 3 de forma independiente. Es que yo así no puedo, porque es que hacéis piña y me quedo yo a un lado y dice, pues si pensaba que tú eras el que hacías Sí. piña con... Luego fue a hablar con John, lo mismo, ¿eh? ¿Qué tal? No, pues no eras tú que estabas Estáis todos con contra John. mí, sí, están todos con la misma sensación. Todos en paranoiados. Drogados, Ya. estaban fumados. Sí, eso es evidente, Y estas cosas las cuenta Geoff Emerick en su libro, Sí. ¿no? Que cuenta las cosas que no se suelen contar, El ¿no? nitty-gritty. Los cotilleos, ¿no? Entonces Sí, es todo yo creo que hay un poco... A ver, a todos nos gusta esto de yo soy de tal, pero en realidad los Beatles no se conciben individualmente, o sea, son un todo. Son todo. Y Lo no que decía funcionaron, no antes. funcionaron bien por separado porque Claro. también tuvieron su momento. Yo creo que el propio John cuenta cuando él estaba en solitario que él perdió el interés por estar siempre en la frontera. A él le apetecía volver a disfrutar de la música como disfrutó con 15 años. Claro. Tocar rock and roll, Claro. y entonces, perdió un poco ese impulso creador, ¿no? Claro. Necesitaba más intérpretes, o sea, los intérpretes... hasta que aparece Yoko Ono, Mm. que eso es otra parte, ¿no? O sea, el disco blanco ya cada uno graba por separado. Sí, es una pena ese disco porque ahí se nota la lucha de egos. Podría ser un disco... Yo siempre digo que los Beatles, que a mí me gustan mucho, no tienen ningún disco perfecto. O sea, siempre les sobran canciones. Es verdad. O sea, igual que el Dark Side of the Moon es perfecto. Es un disco perfecto. Sí. Ahí, los Beatles no tienen un disco para mí perfecto. El White Album podría haberlo sido. Si le hubiesen quitado uno de los 2 discos, claro. Que todo el mundo quería meter su cuota. Pero hubo un intento, que fue cuando las sesiones de Get Back y hacer el concierto de volver a unirse como banda, que eso lo cuenta Peter Jackson en su documental. Realmente ellos querían, pero ya la herida estaba muy abierta y... Sí. Luego hay una cosa que no cuentan en el documental y es que 2 meses antes, creo, de empezar a grabar, John y Yoko habían tenido un aborto. Eso no lo cuentan en el documental. Y eso es crítico para entender también qué hace Yoko ahí todo el día y el estado mental de John, porque John está descolocadísimo. O sea, y toda la tensión que surge entre Paul, que era una bestia creativa, y John, que le importaba todo un pimiento en ese momento, eso no está bien explicado y es una pena, porque te quedas con sensaciones incompletas de la historia. Bueno, Pero para eso pero están los podcasts. Sí. Oye, por cierto, antes de que os vayáis más, el concierto de las 3 notas. Sí, las 3 notas, sí, cuéntalo. Bueno, eso es una cosa que yo siempre quise hacer. Yo cuando estudiaba en Alemania me ganaba la vida de pianista de bar, pianista que se llama, ¿no? Pianista de bar,
pues eso, por allí, yo estudié en Bremen. Y Bueno, entonces- donde los músicos. Donde los justo, músicos. justo, Sí, de música. los músicos de Bremen. Hasta los animales. tú, Claro, ¿no? exacto. Y estuve 6 años allí. Entonces, pues bueno, pues un día pues necesitaba ganar dinero para poder vivir allí de estudiante y recuerdo, yo iba con mis partituras de música para ambientar, ¿no? De, pues Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, algún tango, en fin, para música pues, que Clásicos maravillosos también. la gente que está comiendo, está cenando y yo pues está el pianista ahí, ¿no? Y está tocando. Y no molesta. Y no molesta. Pero, de repente, claro, yo de repente, pues, yo estaba tocando Beethoven, Chopin, y de repente dije, un día, pues... Me lo voy a inventar. No. Yo, claro, a mí me salía mi ego. Estábamos hablando de los egos. Y a ver, que yo sé tocar Chopin. Y de repente, pues, tocaba un estudio de Chopin y la gente hacía así. Y claro, y de repente, ¿qué es? Y la gente se alarga. Que es pianista de verdad. Coño, pero si sabe tocar el ¿Eres piano. concertista? Y yo, sí, lo que pasa es que, bueno, pues, estoy aquí. Me gano el dinero, me gano la vida. Y eso estuve 3 años trabajando de eso, ¿eh? Ajá. Y un día, no me acuerdo muy bien, no me llevé partituras. Porque yo siempre llevaba mis partituras y, bueno, yo más o menos las partituras de esta música de salón, pues yo hacía mis arreglitos, pero un día no me llevé partituras y entonces al final, claro, yo no me la aprendía de memoria. Porque yo lo leía de partitura, que hablamos en todas las partituras, pues leer partituras es maravilloso porque te saca de aprietos en un determinado momento, ¿no? Y yo, que soy músico de conservatorio, a mí me educaron en el derecho de la partitura. Si no tienes la partitura, músico de conservatorio está bastante perdido. Y eso me ha pasado a mí. Bueno, salvo la pianista esta argentina, ¿cómo se llama? Esta que es mayor, que toca incluso conciertos de piano de memoria, o sea, no tiene partitura. Sí, no, a ver, te quiero Pues decir, es no, es que no me he explicado bien. impresionante. Hay A ver, gente pato. Sí. La gente mató, claro. A ver, yo mis conciertos de piano los toco de memoria. Ajá, vale. Porque un solista de todo de memoria y yo he tocado con orquesta, de conciertos de Beethoven, de Mozart. Pues tocan Carnegie Hall. El Carnegie Hall, esos Y esos, o sea, eso no tienes la partitura allí. todo de vale, memoria. vale. Yo estoy Nunca hablando, es de las estoy hablando de partituras pianistas. si, por ejemplo, Alguien te dice, ¿puedes tocar algo de...? ¿Te conoces de...? espérate, Vale, coges la partitura y no Vale, la vale, tocas. vale, ya. Ya vas a base de O sea, datos. que Sí. no No tienes ahí un almacén de Claro, es música. que si no hay un disco duro aquí. Oye, el otro día, claro. Es que, Bueno, ahora ¿qué te lo pasa? puedes bajar de Oye, internet. toca tal, no sé qué, el nocturno de Chopin y yo. Que no. Tararéamelo. A ver, tienes la partitura. Si tienes la partitura, te lo toco a primera vista, perfecto. Pero si no, claro. Bueno, total, que lo que estaba contando, volviendo al tema de las 3 notas. Entonces, un día que no me llevé partituras, dije, ostras, ¿y qué hago? A ver, no pasaba nada, no estaba. Pero dije, bueno, pues voy a improvisar, ¿no? Directamente. Y entonces estuve 3 horas haciendo eso. Y luego, pues claro, como no era música reconocible, pues sí, al final pues haces acordes, enlazas. Es una textura. Sí, y la gente dice, oye, ¿esto qué es? Y yo, no, esto es mío. Y, suena como a free jazz, ¿no? Y yo, sí, puede ser, sí, tal, no sé ¿Eso qué. era un elogio o no? Sí, free jazz, claro, free jazz hay unas cosas que dices, madre mía. Claro, por eso. Y entonces ahí, y dije, bueno, esto lo voy a empezar a trabajar yo, en serio, ¿no? Y entonces me dedicaba todas las mañanas, 1 hora, 2 horas mínimo, solo a improvisar. Y grababa todas mis testas, yo me escuchaba a lo Paco de Lucía. Ya. Que ¿sabéis cómo trabajaba Paco de Lucía? Paco de Lucía, él componía grabándose. Y Sí. sobre lo que escuchaba, él iba... Eligiendo. Claro, y- él como no sabía no sabía escribir, escribir, claro. él escuchaba y dije, voy a probar esto. Voy a confiar en mi propia intuición, ¿no? Me voy a olvidar de las partituras. Voy a trabajar la pura intuición musical de lo que yo escucho. A partir de lo que escucho, Claro, yo ir lo que te mejorando. sugiere y cómo Eso es, ¿no? continúas, ¿no? Y entonces, un día, yo no sé si estaba yo vivía en casa de una familia que tenía un piano de cola. Bueno, estuve unos años trabajando, yo tenía que ir a estudiar a donde en las cabinas de estudio, pero luego conocí una familia que me alquiló una habitación y tenían un piano de cola en el salón, con lo cual para mí era maravilloso porque no tenía que ya tenía el piano en mi casa, ¿no? Y entonces ahí todas las mañanas me dejaban tocar el piano, me grababa, y con el señor, que ya el pobre se murió, Hans, un día le dije, dime 3 notas. ¿Cómo? Y le dije, claro,
Y se quedó, oye. Yo me hubiera puesto nervioso y hubiera dicho do, re, mi. Claro. Esas son las más difíciles. Claro. Y dijo, oye, pero esto, ¿y cómo lo has hecho yo? No sé. Lo que ha salido. Y entonces lo empecé a hacer, ¿vale? Estoy hablando del año 2000. ¿Cuándo fue el concierto este? Antes de la pandemia, ¿no? 18, 19, puede ser. 18 años tarde en hacerlo en concierto. Fíjate. Tú A fíjate. ver, 7 sobre 3, ¿cuánto es? Para ver todas las combinaciones. Hice improvisaciones después de tocar mis recitales, como propinas, pero las 3 notas no me atrevía. Sí, nada, le decía al En público. en A ver, público, ¿quién ¿eh? me hizo una nota? Decía uno, re, fa sostenido. Ah, entonces se ponía el pipi. En Primero las público. tocabas, ¿no? O sea, cuéntanos un poco el proceso, cómo era. Era espectacular verlo. Sí, bueno, al final... O sea, hacías una improvisación sobre claro, 3 yo notas. dije, claro, o sea, tardé Cantadas porque- por el público. Porque yo, claro, porque al Me final... estoy dando cuenta que yo he visto vídeos tuyos. Sí. ¿Porque has visto eso? Claro. Pues a lo mejor. En hay un televisión vídeo. ha salido, yo creo, alguna Sí, entrevista. de yo esto, ahora lo estaba diciendo y digo, joder, si yo esto lo he visto, y dije, Esto me monstruo, suena. qué monstruo. Pues igual. Pero Sí, es que sí. majete, ¿eh? No. Parece un monstruo, ¿eh? No, pero es que ahora os cuento, porque esto lo hice, bueno, tardé muchos años claro, yo me diseñé lo probaba, luego dejaba, probaba. Unas y tal. herramientas, ¿no? Supongo. Y luego en pandemia, yo ya había grabado mis maquetas. Lo que era la pandemia de Mis sí. maquetas las había grabado yo, además ya empezaban a salir los samples de piano que estaban muy bien. Y publiqué un disco cuando me cancelaron mis recitales y mis conciertos. Yo tenía un concierto en el De año Beethoven, 2020 que me habían llamado para tocar el concierto emperador de Beethoven, año Beethoven, en la Auditorio Nacional de Música con la orquesta de RTV. Ostras. Era el concierto más importante de mi vida. Pandemia. Cancelado y otros tantos en Alemania y tal. Estuve bastante deprimido y tal. Además fue la época en la que estábamos ahí todos que no Sí. podíamos salir. Sí, sí. Y Me yo acuerdo. empecé a ver qué hago, qué puedo hacer, ¿no? Y entonces fue cuando... A lo mejor fue después, sí, no me acuerdo. no, pero esto fue un disco que hice que se llama Retrogarde. Retrogarde, es una palabra curiosa. Sí, como en vez de avant-garde, ¿no? Retrogarde. Y es un disco de improvisaciones. Pero ahí no está lo de las 3 notas. Esos son discos que yo tenía mis maquetas y simplemente las publiqué. Vale, voy a publicar esto. Bueno, salió una reseña en una revista especializada y digo, pues bueno, y bien, ahora ponían bien y tal, ¿no? Y fue cuando dije, oye, voy a empezar a pensar en lo de hacerlo en concierto, pero con lo de las 3 notas. Entonces lo que hacía era, yo me hice como una baraja de cartas. ¿Sabéis lo que es la escala cromática? Sí. Sí. La escala cromática, do sostenido, re sostenido. Sí, sí, las 12 Las 12 notas. notas. Entonces yo lo que hacía era, yo las mezclaba y yo me hacía mis O sea, pruebas. 12 sobre 3 en Entonces realidad. yo al azar sacas, ¿no? Sacas un fa sostenido, la pones ahí. Un re, la pones ahí. Entonces con esa combinación yo hago un motivo de 3 notas. Y ahí, claro, te empiezan a surgir. Claro, porque al final una melodía sale a partir de unos acordes. Entonces, esos acordes tú tienes que tener la formación Claro. y saber cómo combinarlos entre ellos para que, claro, pero es fácil también equivocarse, porque esos acordes que tienes que buscar mucho las escalas modales, Claro. saber Salvo que hagas jazz, que entonces da igual equivocarse. salvo que hagas free jazz, pero entonces, No, claro, incluso el jazz normal, lo de los fallos, no está tan mal visto. pero también yo tenía que pensar que yo soy un pianista, que tengo mis Claro, recursos sí, sí, sí. técnicos, que no sé ahí, pues eso, te iba a decir que tiene que ser algo desde el punto de vista Que suene bien. claro. instrumental que sea interesante, ¿no? Y entonces me estuve probando y al final dije, venga, lo voy a hacer en concierto, que fue cuando... Y lo hice y entonces fue así. O sea, tú estuviste, ¿no? Sí, sí. Entonces la gente... Y entonces había 2 momentos de improvisación libre, era como 2 interludios y el resto era todo a partir de las notas al azar y bueno, y fue un éxito y el disco, o sea, el concierto lo grabé y lo publiqué. Ah, no sabía. Pero es que luego me pasó una cosa, al poco tiempo de aquello, ¿vosotros sabéis quién es Martín Yade? Martín Sí, Yade sí. es el El que conduce que Sinfonía de la está- Mañana, sí, eso es. le Sí. llegó la onda y me llamó, y dice, Tito, ¿tú te vendrías a Radio Clásica, en Radio Nacional, a improvisar en directo con los oyentes? Y yo, Venga. ¿cómo? Sujétame el Ese cubata. lo he visto yo Sujétame también, el ese cubata. vídeo. Claro, Pero bueno, pues, mandaste una por cosa es WhatsApp. hacerlo en concierto, Claro. que al final pues eso, no cabría 100 personas ahí, o yo qué Que sé. otra vez Sí, una audiencia desconocida que es muy grande. No, que dices no. No, dices Sí, pero- por supuesto. Hay que echarle coraje. Pues al final fui y está el podcast, si lo podéis ver. Sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Además se puede, lo hace muy bien Martín, porque él habló de, no sé si sabéis que en Viena, en la época de Beethoven, había competiciones entre improvisadores. Sí, sí, sí. Estaba Steibel, que era el más famoso, y luego había un tal Ludwig van Beethoven, que era un Un tipo tal así. Ludwig van Beethoven. Sí, porque era un tipo así Luisinho. bastante Huraño. huraño Sí. y tal, ¿no?
Y entonces, de repente, pues, pero la gente ya le conocía porque era bastante joven él, ¿no? Pero la estrella era Stiebel, ¿no? Y entonces él hace dramatizaciones, Martín Llade, y está hablando, entonces está sonando. Y antes de yo empezar a hacer mi exhibición, pues aparece la música de Beethoven con la de Stiebel y está dramatizando el momento de la competición, ¿no? Sí. Entonces, claro, de repente estás en un programa y yo pensando, pero a ver. Ahora Es el llego yo. tercero, ¿no? Del trío. ¿Dónde me estás poniendo el listón, cabrón? Y bueno, Tito, ha llegado tu momento, no se me acuerdo, ¿no? Tal, venga. A ver si A mejoras ver. el Beethoven. Y entonces, pero es que además la gente llama por teléfono y llamaba, yo qué sé, ¿puede tocar y pianista con estas notas? ¡Tanana! Misión imposible, ¿no? Claro, claro, pues así. Y al final, bien. Quedó bien, ¿no? Qué Pero bien. 20 años después de... Ya. O sea, que es un proceso de Ya, y eso ya. es algo que, bueno, lo tengo ahí, lo hago, utilizo la improvisación. En esa época la utilizaba como un fin, pero ahora para mí es un medio para la composición, Descubrir. Claro. para dejarlo, exploración. ¿vale? Eso es... Porque al final, bueno, es un momento de mi vida que era un fin llegar a eso, pero, Sí. pero luego... Una pregunta cortita. ¿Tienes oído absoluto? Pues mira, Porque es que te he oído La- esa entonación que has hecho de Yesterday y no ha sido cualquier cosa. es que lo del oído absoluto, a ver, yo no tengo oído absoluto. Para mí, yo tengo amigos que sí que lo tienen. Oído absoluto es que tú haces así un acorde, pum, Yo hago así con las llaves y me dices un fa, ¿no? Sí. Sí, como Yo Be- tengo oído como Mozart, relativo. que- Relativo. Pero yo creo que yo tengo Pero, un ya. gran amigo que tiene, y él lo pasa mal, porque él, claro, yo al Ah, final, ya, ya, Está claro. todo el tiempo ya. Porque algún tema Lo se pasa toca mal. en Lo otra, pasa en mal. otra clave y le suena es mal. mejor tener oído relativo. Sí, yo o sea, también lo creo. es un De- hándicap. Yo Todos creo que de hecho, todos tenemos, ¿no? yo creo que Sí, de sí, hecho pero- el oído relativo es una adaptación. Ujú. O sea, que el absoluto es lo que tú dices, puede ser un hándicap. Es como tener una memoria prodigiosa a tener una memoria en la que todos tenemos, que es más asociativa y tal. Yo creo que es una carga tener una memoria. Si no, leed Funes el memorioso. No, pero yo no lo Y sé. Bueno, veréis. no es lo mismo. Es verdad que se educa. Yo creo que sí, ¿eh? Se educa. Yo creo que el oído relativo es una adaptación. Sí. Además es una adaptación para el habla, o sea, porque el lenguaje está emitido en todo tipo de registros. Pero no creo que Y sin sea una embargo- carga. Bueno, yo he leído si Oliver Sacks es fiable. En Musicofilia, Ujú. él cuenta que aproximadamente el 90% de la población china tiene oído absoluto Y les va y fatal para parece aprender que idiomas. parece que es debido a que su idioma es tonal. es tonal. Claro. Y les va fatal para aprender idiomas, por ejemplo. Bueno, no lo sé Pero si a lo es solo mejor porque pero sea a lo mejor tonal. por eso, no sé si es claro. por eso. Pero A ¿cómo los que, cómo es, ingleses también y a los pero ¿cómo que es franceses. tonal su idioma? ¿Eso qué significa que sea tonal? Quiere decir que dependiendo de la altura de una nota, cambia el Significa- significado. Tienen, no, ¿En no sé serio? cuál- ¿Es De una la palabra? pronunciación. Sí, sí, sí. Tienes que sí, escuchar O sea, nuestro tienes que podcast. escuchar Mucho. Ah, nuestro interesante. podcast de lingüística. Completamente. Claro. O sea, de hecho tienen, me parece que son tres, ¿no? Tres notas y las combinan de distintas formas. O sea, sube, baja, o baja, sube, o se mantiene plano en una altura, a otra, Tiene cinco. o cinco. Hay un poema Y- que es la misma... Ah, sí, sí. Sí, sí. Búscalo en internet, el problema es sí. Lo poemas lo sí, tienes vas a recitado, flipar. José, en el podcast. Yo creo. Sí, Ya te mandaremos ese. En un mandarín En inventado. pero mandarín, bueno. así de legal. Lo digo porque parece que es algo que también que se puede educar y como tantas cosas que pasan en la primera infancia, ¿no? Sí. Que si estás expuesto a ciertos ambientes, o sea, tienes la capacidad Ujú. quizá de desarrollarlo. Puede ser y- exposición, ¿eh? El dijo Rick Beato, por ejemplo, el youtuber no sé si lo conoces, Rick Beato, es un youtuber que habla de música y tal. Y él es músico de jazz, es Es guitarrista. majete, además. Un majete. Su hijo tiene oído perfecto y tiene un vídeo muy famoso que es que te pone los pelos de punta. Porque es que sabía hasta acordes con novenas y sí, es una cosa muy... Pero bueno. Pero sí, el tema del oído absoluto es algo que puede convertirse en un problema. Eso- si- yo creo que sí. Yo Sí, creo que sí, sí. sí. Pues nada, hemos hecho un paseo muy transmoderno, ¿no? Hemos hablado de... Yo creo que hemos atravesado. Bueno, a mí se me han quedado un montón de preguntas. Es O sea, que- si no te si que- importa si que- volver, si queremos- te podemos invitar otra vez. Me ¿eh? he encantado, de verdad, ¿eh? Porque, se Porque- me quedan a veces, cuando me han entrevistado en otros ámbitos, es como que si es que hay muchas cosas que contar. A mí Joder, me que sí. encanta, cuando me habló Mario de este podcast, es que un podcast, bueno, hay podcasts que duran 4 horas, por ahí. Ya, ya, Sí, ya. no, bueno. Nosotros no somos pesados. Pero si queréis otro día, Sí, sí, podemos sí, sí, hablar, yo encantado, porque- Porque sí, vamos, yo encantado de venir un día, Vale, o sea, vale, cuando vale. queráis.
Perfecto. Sí, porque Un placer. yo la idea de cómo sale un proyecto como este de irte a mí me encanta. O sea, a mí me gustaría saber de dónde sale ese proyecto. ¿En qué Sí. momento dices? No abras oh, otro melón, Javi. Bueno, Sí. ya, vale. Sí, No, pues otro lo día dejo hablamos de abierto, tu dejo disco, ¿no? Claro. Hemos Sí, hablado de eso todo, es, otro día hablamos de tu disco. No, a mí me gusta, por ejemplo, tu punto de vista que dominas la música clásica y también la música moderna, con lo cual tienes yo creo un punto de vista privilegiado para un montón de preguntas que a mí se me ocurren sobre música. Pues y cuando me gustaría queráis que- hacemos aquí un análisis transmoderno. Vale, Perfecto. perfecto. Pues quedas en Deberes palabra. para los oyentes. Tenéis que escuchar todos el disco de Tito y entonces Exactamente. para el próximo podcast ya Estar lo tenéis en la preparados. mente y podemos hablar de él. Muy bien. Pues nada, tío, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias Tito. por tu Un paciencia placer. también como profesor. Y como dice Como Thor... profesor de Mario, que no es, no es Claro, moco de claro. pavo. Yo soy un alumno malísimo. Como soy Pero, autodidacta pero para todo, hablamos soy de cosas terrible. muy interesantes. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Nos pasaba más tiempo hablando que Sí, tocando. Qué raro, Mario. Qué raro, ¿verdad? Y bueno, como dice tu hermano, eres un ser de luz que iluminas donde estás. Bueno, Que tu hermano te eso- quiere eso mucho no lo y- sabía yo, y yo pues también. Me emociono. Sí, y es verdad, eres un tipo con una sonrisa que ilumina. Muy bien, pues nada, Así que muchas nada, gracias. encantado y te invitamos a la secuela. Hombre, Cuando sí, queráis. sí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós.